Mm. Campeón, cuando hablamos de gases, estamos hablando de sustancias en aquellas son muy volátiles, se desplazan fácilmente, tienen alta entropía, sustancias en las cuales se puede decir que las fuerzas de repulsión son intensas, tan intensas respecto a las fuerzas de atracción. Cuando hablamos de gases, estamos hablando de fluidos. ¿Por qué fluidos? Porque pueden fluir, se pueden deslizar, son muy volátiles, o sea, muchas cualidades podemos hablar de, pero nos vamos a organizar. ¿Cuál es el concepto que nosotros debemos de tener un gas? Tiene volumen. Un gas. Un gas es un fluido, ¿no? Es un fluido, para comenzar, ¿sí? Donde se cumple que, ¿qué es F de R, campeón? Fuerzas de repulsión, ¿sí? Son muy intensas respecto a quién, a FA, ¿qué es FA? Fuerzas de Fuerza de atracción. atracción, obviamente. Atracción. Obviamente, cuando hablamos de un gas, ¿cuáles son sus características, campeón, de un gas? Cuando hablamos de un gas, jóvenes, entre las principales características de un gas, podemos decir lo siguiente. Uno, los gases, en primer lugar, los gases tienen tienen una cualidad. Se pueden difundir, ¿verdad, jóvenes? Poseen la propiedad de qué, ¿no? Poseen la propiedad de qué? De la difusión. ¿Son qué cosa? Muy volátiles. ¿Quién tiene que la palabra que sean volátiles, campeón? Volátiles. Volar. Pueden volar, se pueden desplazar fácilmente, son muy volátiles, campeón, ¿cierto? Jóvenes, los gases se encuentran tan separados, están tan separados, jóvenes, que los gases son compresibles. Son compresibles. Una pregunta, campeón. Cuando hablamos de un gas, ¿sí? Cuando hablamos de un gas, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Sus moléculas están ordenadas o están muy desordenadas? ¿Tú qué dices? Desordenada. Desordenado. Desordenada. Claro. O sea, y ese desorden molecular se le llama entropía. Entropía. Claro, pues tigres poseen un alto, ¿qué cosa? Desorden molecular. Y que tengan un alto desorden molecular equivale a decir que tienen una alta, ¿qué? Entropía. ¿Qué es entropía, campeón? Desorden, ¿qué? Molecular. ¿Sí, jóvenes? Eso. Jóvenes, los gases. ¿Tienen una forma? ¿Tienen un volumen propio? No. No. Los gases que tengan
Tienen forma y volumen, ¿qué cosa? Variable. Variable. Indefinido. Tienen forma y volumen variable. Los gases, por si acaso. ¿Sí? Por otro lado, campeón, profesor, yo he escuchado por ahí sobre la teoría cinética molecular de los gases ideales. Claro, o sea, acá, escucha. Profesor, una pregunta. ¿Qué dice en el número 1? No escuché muy bien. Propiedad de difusión. Tienen la propiedad de la difusión. Difusión. Muchas gracias, profesor. ¿Ok? Mira, campeón, te explico. ¿Cómo es eso que la teoría cinética molecular? Mira, la teoría cinética molecular te explica cómo deberían ser los gases de manera perfecta. Es decir, los gases realmente, pero realmente tienen su propio volumen. Estamos. Idealmente, ¿qué se considera, campeón? Que su volumen como es cero. Los gases realmente, ¿qué digo? Realmente los gases cuando chocan entre sí disipan calor. Idealmente, ¿qué se considera, campeón? ¿Que disipa o que no disipa calor? Háblame, te escucho. Háblame. No, Que no no disipa. No. disipa calor. Entonces, voy a poner acá claro. La teoría cinética molecular, ¿qué es lo que busca? Así, idealiza un gas, ¿no? Así. La teoría cinética molecular, ¿sí? Fundamenta, así, ¿no? Fundamenta la idealización de un gas. O sea, porque es un gas ideal. Entonces, postulados. 1. Jóvenes. Realmente hablando, pero realmente hablando, así, realmente hablando. Los gases, ¿tienen o no fuerza de atracción? Te escucho. Sí. Sí tienen, Sí. pero idealmente hablando, ¿qué se va a considerar? Que no tiene fuerza de atracción. Simplemente es eso. Primer postulado. La fuerza de atracción prácticamente, con decime campeón, cero. Listo. Segundo, realmente hablando, los gases tienen o no su propio volumen. Te escucho, campeón, háblame. Sí. Sí, Sí. tienen. Pero idealmente hablando, ¿qué es lo que se va a considerar? Idealmente hablando, ¿qué se va Que a no considerar? tienen El volumen. volumen No. cero. No tienen volumen. Claro. Listo. Tercero. Jóvenes, realmente hablando, pero realmente hablando, las moléculas de un gas cuando chocan entre sí disipan calor, ¿sí o no, jóvenes? ¿Cierto? Sí. Sí. Idealmente hablando, ¿qué se considera? Que no disipa No disipa. calor. Claro, pero entonces acá
al colisionar entre sí, coma, no disipan y que no disipen calor. ¿Cómo se le llama técnicamente? ¿Cómo se le llama? Choques elásticos. Choques elásticos. Profesor, ¿qué son choques elásticos? Choques en las cuales no disipan calor. ¿Sí? Choques elásticos. Muy bien. Cuarto punto, que es importante. ¿Cuál sería, campeón? Cuarto punto, ¿cuál es importante? Es lo siguiente. Escucha, jóvenes, tú sabes que la presión es consecuencia del choque que tienen las moléculas entre sí o choque de las moléculas contra la pared del recipiente. Te escucho. ¿Qué dice tu mente? La presión es Por las consecuencia de paredes. quién con quién. Háblame, de quién con quién. Háblame, del choque de quién con quién. Choques entre sí o choques de las moléculas con las paredes del recipiente. Moléculas. Las paredes del recipiente. Pero Con las realmente paredes. hablando, así, realmente hablando, la presión o la fuerza, la intensidad con la que choca con las paredes, ¿va a ser la misma en todos los lados? No. Realmente hablando. No. No. No necesariamente. Pero idealmente, ¿qué se considera? Háblame, lógica. Que Que sí. sí. Que sí. Ejercen la misma presión. ¿Te das cuenta? Es una idealización, ¿no? Ejercen la misma presión ¿sobre quién? Sobre todas las paredes, ¿no? Sobre todas las paredes del recipiente que lo contiene. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos acá. Jóvenes, muy importante. Ahora, profesor, ¿cuáles son las condiciones para que un gas real se comporte como un ideal? ¿Cuáles son los requisitos, condiciones? Lo siguiente. Escucha acá, joven. Para que un gas real se comporte como ideal, coma, deberá tener ¿qué deberá tener, campeón? Deberá tener altas temperaturas y bajas presiones. Así. Para que un gas ideal se comporte como un ideal, ¿qué es lo que debe tener? Altas temperaturas y bajas presiones. Importante, ¿ah? Importante. Bien, campeón. Como te puedes dar cuenta, hablar de teoría cinética molecular es hablar de la idealización, ¿sí? De la idealización de un gas. Es decir, ¿cómo es que debería de ser
dichas partículas para nosotros poder idealizar el gas. ¿Y cuál es el objetivo de idealizar el gas? ¿Sabes cuál es? El cálculo, campeón, el cálculo. Todo ese propósito tiene, o sea, todo el propósito es que nosotros podamos aplicar el pavito ratón. Porque para serte muy honesto, en la vida real, la ecuación del gas no es el PBNRT, pero sin embargo, nos facilita bastante la chamba cuando nosotros idealizamos el gas. Y para que eso sea posible, en términos más pragmáticos, digo una cosa, jóvenes, el experimento se debe de realizar en volúmenes grandotes, más claro. Es decir, si nosotros hacemos el trabajo dentro de una botellita de 5 litros, 10 litros, 20 litros, es muy poquitito. Para que un gas que existe en el medio ambiente, en la naturaleza, nosotros podamos idealizarlo, tendríamos que trabajar en volúmenes, ¿sabes? Por ejemplo, ¿de cuánto? De 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, o sea, de metros cúbicos, de 3.000 litros, 4.000 litros, de eso. Pero si por ahí de repente se trabajase con lo que es 2 litros, 5 litros, nada de ideal va a tener. ¿Estamos de acuerdo? O sea, experimentalmente, en la vida real, para que un gas se comporte como ideal, tenemos que trabajar en recipientes grandotes, normalmente metros cúbicos, por si acaso, para que tengas en cuenta. Jóvenes, ecuación universal de los gases ideales. PBNRT. Campeón, la letra P, ¿qué nos indica? ¿Qué nos indica la letra P? La pre. Presión. Presión. Esa presión normalmente, ¿en qué unidades vamos a utilizar nosotros? En atmósferas, Atmósfera. milímetros de mercurio. Que por cierto, milímetro de mercurio es lo mismo que Torricelli. ¿Sí? 20 milímetros de mercurio equivale a 20 Torricelli. 50 milímetros de mercurio, 50 Torricelli. Es lo mismo, por si acaso. ¿Y jóvenes? ¿Qué es V, campeón? Volumen. Volumen en litros. ¿Qué es T? Habla. Temperatura absoluta. Temperatura. Cuando hablamos de la temperatura absoluta es la letra K. Por ejemplo, señor, si yo tengo, por decirlo así, yo tengo 27 grados Celsius. ¿Estamos? ¿Cómo yo calculo aquí la temperatura absoluta? 27 grados Celsius. Simplemente, ¿cuánto se le suma para pasarlo a Kelvin? Háblame. ¿Cuánto se suma? 273. Brava, 173. brava. Por lo tanto, ¿qué diré yo acá? Diré que 27 grados Celsius equivale a cuánto? Habla a 300, ¿qué? 300. Y la pregunta es, en la formulita, ¿qué vas a poner tú? 27 o 300, háblame. 300. 300. Eso, pues, 3. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué me indica la letra N, campeón? Háblame, ¿la cantidad de qué? Moles. Moles. Si hablamos de la cantidad de moles, ¿a qué vendría a ser igual? La Masa masa entre masa molar. entre la masa molar.
¿Estamos de acuerdo? Jóvenes. Y el valor de R es la constante universal de los gases. Valor de R, ¿cuánto vale? Vale 0,082 atmósferas por litro sobre qué mol Kelvin. ¿Cuánto vale acá? 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre qué mol Kelvin. Toda esta ecuación es la famosa ecuación universal que muchos de ustedes ya saben eso. Simplemente estoy poniendo acá, estoy repitiendo lo que conocemos. Ahora, mira, en tu examen de admisión, no te preocupes por las equivalencias que te lo van a dar. Te lo van a dar. A ti te van a decir cuánto vale una atmósfera. Todo eso va a ser dato. Así que tú tranquilo nomás. Aquí, por ejemplo, jóvenes. Por si acaso, no acá. Una equivalencia de presión, una equivalencia. Por si acaso, algunas equivalencias. Una atmósfera. ¿A cuánto equivale? 760 ¿qué? Milímetros de mercurio. Que por cierto, esos 760 milímetros de mercurio, como te dije hace un momento, es lo mismo que ¿quién cambio? Que 760 torricelli. Una atmósfera de kilopascal, ¿cuánto vale? 101,3 kilopascal. Te lo van a dar. Te lo van a dar, que tú tranquilo, te lo van a dar eso. En términos de volumen, campeón, un metro cúbico, ¿cuántos litros equivale? Te escucho. A ver, un metro cúbico, ¿cuántos litros equivale? Te escucho, a ver. 1000. Uh-huh. Perfecto. Un metro cúbico, campeón, equivale a ¿cuántos litros? 1000 litros. Un metro cúbico son 1000 litros. Importante. Vamos. 1000 litros. Muy bien. Son equivalencias que, insisto, en la universidad te lo van a dar. Que tú tranquilo. Te lo van a dar como dato. Jóvenes, a partir de aquí, nosotros ya podemos generar todas las ecuaciones que querramos. Todo. Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué te digo? Señores, aquí, por ejemplo, mira, escucha. Si la cantidad de moles fuese constante, campeón. Si la cantidad de moles fuese constante, ¿qué nos quedaría acá? Lo siguiente, ¿no? Si la mole fuese constante, jóvenes, ¿qué sería acá? Sería así. Señores, mira, sabemos del pavito ratón. El pavito ratón. PBNRT. Jóvenes, ¿sabes una cosa? El secreto está en lo siguiente. Constantes y variables. Es decir, señores, constantes. R, constante, táchalo. Si en este caso las moles es constante, también táchalo. ¿Quiénes serían mis variables? Dime. ¿Quiénes serían mis variables? ¿Quiénes quieren? Presión, volumen y temperatura. Puedo poner así como presión por volumen sobre qué, sobre qué. Temperatura.
temperatura. Señores, constante por constante, otra constante. Y a partir de aquí se puede generar la famosa ecuación universal. Claro, a partir de aquí, de acá, ¿a qué llegaría, campeón? Si Pavito es una constante, ¿cómo lo puedes expresar? Háblame. ¿Cómo? Dime. Presión 1 por volumen 1 ¿sobre qué? Sobre Temperatura temperatura 1 es igual a ¿qué? Háblame. presión 2 por volumen 2 volumen ¿sobre qué? 2 sobre temperatura 1. Eso es. Muy bien. Muy bien. Entonces, si tú te das cuenta, esta es la famosa ecuación general de los gases. Pero para que tú apliques eso, es porque estás asumiendo que este gas se encuentra en dos tiempos diferentes. Acá lo pongo. Esta es la famosa ecuación general, ¿no? Campeón. Y a partir de esa ecuación general, tú puedes crear ¿qué cosa? Los procesos restringidos gaseosos, si es isotérmico, isobárico, isócodo y tantas cosas más. Por ejemplo, acá, ¿no? Aquí. A partir de ahí, campeón. A partir de ahí, fíjate. O sea, a partir de acá, ¿qué puedo generar? Lo siguiente acá. Mira. Si, pongo así. Si la temperatura es constante, que la temperatura sea constante, campeón, ¿qué significa? Háblame. Que T1 es igual a ¿quién? A T2. ¿Cierto? Tigre, si T1 es igual a T2, háblame, te escucho. T1 y T2 se va. ¿Y qué te quedaría? Háblame, ¿qué te quedaría? Dime al toque. ¿Qué te quedaría? Vamos, dime, campeón. ¿Qué te quedaría acá? Dime. Que presión 1 por volumen 1 es igual a ¿quién? Dime. Presión 2 por volumen 2. Eso te quedaría. Y si queda así, pues campeón, y si queda así, obviamente, ya sabes bajo esta condición. ¿Qué pasaría que la presión fuese constante? Dime, campeón. Que la presión fuese constante, ¿qué significa? Háblame. ¿Qué significa? V1 Que sobre qué? presión 1 es igual a ¿quién? Presión 2. ¿Cierto? Entonces, y si son iguales, campeón al toque. Presión 1, presión 2 iguales. ¿Qué te queda? Te escucho. ¿Qué te queda acá? Volumen 1 sobre qué, dime, háblame. Temperatura 1. Temperatura. Volumen 2 sobre qué? Temperatura 2. Temperatura 2. Listo. Y esto es. Jóvenes, y que el volumen sea constante así. Que el volumen sea constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa? Dime, campeón, háblame. ¿Qué significa eso? Que volumen 1 es igual a ¿quién? Volumen 2. Y que sean iguales, ¿qué significa? Dime, que volumen sea constante. ¿Qué te quedaría? Presión 1 sobre temperatura 1. Claro. ¿Qué te quedaría? Dime, que presión 1 sobre qué? Temperatura 1 es igual a ¿quién?
Presión 2 sobre qué, dime, temperatura Sobre 2. temperatura 2. Obvio. Muy bien. Entonces, fíjate acá. Cuando la temperatura es constante, ¿cómo se le llama? ¿Iso qué? Isotérmico. Térmico. Cuando la presión es constante, ¿cómo se llama? ¿Iso qué? Isobárico. Isobárico. Bárico. Y cuando el volumen es constante, ¿cómo se llama? Dime, ¿iso qué? Dime, Bárico. isocórico. Isotérmico, campeón, ¿no? Isotérmico, uno de los primeros o uno de los pioneros en hacer ese trabajito justamente fueron dos personajes. Es la famosa ley de quién? La ley de Bohr-Marriott. Isobárico. ¿Quién fue el que hizo el estudio? Es la famosa ley de Charles. Isocórico, campeón, es la famosa ley de quién, dime, de Gay-Lussac. Eso, Gay-Lussac. Para que tengas en cuenta ese punto. Entonces, simplemente como te das cuenta, son procesos bajo ciertas condiciones. Entonces, mira, honestamente, estas ecuaciones que están acá no tienen necesidad de memorizarlas, solamente el pavito ratón y el resto sale por sí solo. Solamente tienes que recordar los conceptos. Vamos, dímelo tú. ¿Quién tienes con isotérmico? Te escucho. Isotérmico, háblame. Temperatura constante. Igual temperatura. Isobárico, dime, ¿qué tienes con isobárico, campeón? Háblame, te Presión escucho. constante. Presión constante. Constante. Y ahí, acá. ¿Y qué tiene con isocórico? Dime, campeón, habla. Volumen constante. Volumen Volumen. constante. ¿Cómo es? Volumen constante. Muy bien, muy bien. ¿Hasta ahí todo claro, campeón? Sí, Vamos, Profesor, dime, te escucho. profesor, una consulta. Usted dijo que esta ecuación general se va a utilizar en dos tiempos distintos, ¿no? Claro, o sea, un gas en tiempos diferentes, ¿no? O sea, si un gas comienza con una presión y con un volumen inicialmente y al final tiene otro valor, Ya, ¿se podrá utilizar suficiente. esta fórmula? Claro, claro, así es, sí. Ah, ya. Gracias, profesor. Bien. Tome una foto de eso. ¿Dónde está? ¿Así? Allá.
Profesor, profesor, una consulta. Si en un problema a mí me dan a la presión en atmósfera, la constante universal de los gases también debo De utilizar hecho, en atmósfera, o sea, debo utilizar eh, 0,082. así es, así es, así es. Ya, profesor. Bien, campeón. Vamos a hacer unas cuantas preguntas. ¿Puede ser, jóvenes? A ver las preguntitas. Escucha. Dice así. La teoría cinética molecular de los gases es un modelo que permite simplificar el estudio de los gases y considerar un gas formado un conjunto de moléculas que se mueven libremente a través del espacio. Claro. La teoría cinética molecular pretende idealizar un gas. Listo. Dice, con respecto a dicha teoría, seleccione la alternativa correcta. Entre las moléculas de un gas ideal, ¿se consideran las fuerzas de atracción? ¿Sí o no? Háblame. No. Falso, claro. Para yo idealizar, tengo que asumir que atracción no existe. Falso. ¿Tú te das cuenta? Pregunta uno, campeón. Falso. Siguiente, ¿qué dice? Durante los choques entre las moléculas de un gas ideal se libera energía. Habla, ¿tú qué dices? ¿Sí o no? No. No. Falso. No. Se considera que es ideal. Choques elásticos, no se libera energía. Falso, 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 falso y falso. Voy a poner por acá, ponerse acá. El volumen de un gas ideal es igual a la suma del volumen de las moléculas. Falso. Falso. No. Falso, Un falso. gas ideal se considera que volumen despreciable. ¿Me dejo entender o no, joder? Falso. Claro, claro. Un gas ideal. El volumen, cero. Siguiente paréntesis, ¿qué dice ahí? La presión del gas ideal es el producto de las colisiones entre sus moléculas. Falso. 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 False. La última debe ser, ¿ah? Dice ahí. Un gas tiene comportamiento ideal a bajas presiones y altas temperaturas. Habla, verdad, Verdadero. Verdadero. Verdaderazo. Presión. Esto, campeón. Pregunta uno, marca ahí, la letra E, ¿no? Dale, pregunta 2.
Es así. El hidrógeno es un gas muy empleado en los viajes del espacio, ya que es empleado para producir agua necesaria para los astronautas. Dicho gas se puede producir mediante un proceso cloro-álcali que consiste en la electrólisis del agua de mar. En un laboratorio de investigación se lleva a cabo el proceso cloro-álcali recolectada 1 litro de gas hidrógeno a una atmósfera. Luego se traslada por seguridad temperatura. Ya, me escucha. Tienes al inicio. Bueno, te hablan de gas hidrógeno. Tienes 1 litro de gas hidrógeno. Tengo 1 litro de gas hidrógeno. ¿A cuánto? A una atmósfera de presión. Luego se traslada por seguridad de temperatura constante a un recipiente de 4 litros de capacidad. Bueno, ¿cómo así, Perene? El mismo gas, recipiente de ¿cuánto? 4 litros. Dice temperatura constante, campeón, ¿no? Profe, acá, temperatura constante. Isotérmico. Isotérmico, no isotérmico. Al respecto, determine la nueva presión. Te preguntan esa presión final. Obviamente te hablan de un gas en dos tiempos diferentes. Ya sabes qué se aplicar, paguito, siendo jóvenes. Se entiende que la mol es constante. Al toque. Yo sé, presión por volumen sobre temperatura es igual presión por volumen sobre T. 1, 1, 1, 2, 2, 2. ¿Pero qué significa que la temperatura sea constante? Que se va, ¿no? Entonces de aquí, joven, de aquí reemplazamos. Al toque. Te dice, ¿cuánto vale la presión inicial? Háblame. 1, volumen 1, presión, no sé, volumen 4. No. ¿Cuánto es la presión final? Un cuarto, ¿no? O sea, 0,25 ¿qué? Ahí está. Es verdad. Entonces, jóvenes. Ah, pero ¿en qué te pregunta? Milímetro de mercurio, pues, campeón. Transformamos simplemente. Transformamos aquí, mira. Jóvenes, en milímetros de mercurio, ¿cuánto vale? Si sabes que una atmósfera vale 760 y 760, ¿cuánto vale un milímetro de mercurio? Háblame. ¿Cuánto vale? ¿Entre 4 sí o no? La cuarta parte. Ya, ¿cuánto es? 190. 90, 190. 90. Ah. Clave, ¿cuál sería, campeón? La letra, besito. Está bien, ¿no? Sí. Ahí tienes la pregunta 2. Y de una vez, la pregunta 3, campeón. Vamos a la 3, ¿ah? Una gráfica, ¿no?
presión, temperatura. Acá tengo la temperatura en grados Celsius. Aquí tengo la presión en atmósfera. Mira. Bien, campeón. Te están dando la siguiente gráfica. ¿Estamos? Fíjate acá. En esta gráfica, campeón, que te están brindando, es una gráfica cuyo plano cartesiano contiene a quién. La temperatura y ¿qué más? Presión. Escúchame. Temperatura, presión. Temperatura, presión, ¿cierto? Una pregunta quiero hacerte yo. De las variables de estado que son presión, volumen y temperatura. Tú tienes aquí temperatura, presión. ¿Quién no está? Te escucho. El volumen. 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 ¿Sabes qué Volumen. significa? Que en todos los puntos de esta recta, aquí en todos los puntos acá, el volumen ¿cómo es? Constante. Eso significa. Constante. Entonces, si tú, o sea, lo que tú no encuentres en el plano cartesiano, porque él es constante. Entonces acá, solamente hay que pasar un filtro acá, señor. Acá. Todos los puntos en esta recta, el volumen ¿cómo es? Constante. A esa recta, ¿sabes cómo se le llama? A esa recta, tú pones una Locura. sí. Mira, una acá. Esta recta, tú lo puedes llamar una que dime, campeón. A ver. ¿Qué significa? Que todos los puntos, aquí el volumen como es en todos los puntos, por si acaso. Ahora sí. Con esos saberes previos, jóvenes, creo que podemos atacar mejor la pregunta. Dice así. La gráfica corresponde a un proceso isobárico. ¿Verdad o falso? Habla. ¿Qué sería? Dime, campeón. Falso. ¿Verdad? Falso. Falso. Falsas. Dice, cuando la temperatura es 400, la presión vale 2,67. A ver, un momentito. En primer lugar, ¿cuánto vale aquí? Cuando tú vas a hacer un cálculo químico, la temperatura ¿en qué debe de estar? ¿En grados Celsius o en Kelvin? Te escucho. Kelvin. Entonces, champion, entonces acá, esa temperatura, ¿cuánto vale acá? 300, ¿sí o no? ¿Cuánto vale acá? 400. 400. 400. ¿Verdad? 300 Kelvin, 400 Kelvin, 300 Kelvin, 400 Kelvin, así vale, 300, 400, hasta ahí creo que todo claro. Por otro lado, si tú te das cuenta ahora sí que te dice, campeón, dice, cuando ya, hay que reemplazar, pues, ¿no? Cuando la temperatura vale 400, la presión vale tanto, y No. como es isocódico, campeón, yo solamente aplico el pavito, ¿no? Pavito Regla de acá. 3. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a ¿quién? Presión 2, volumen 2, isocódico, quiere decir, volumen. ¿Cuánto es la presión 1? Háblame. 2, temperatura 1, 300, presión 2, no lo sé,
Temperatura 2 grados de 400. ¿Cuánto sale? 2,67. 2,6. ¿Cómo? 2, 2,67. ¿así? Sí. ¿Verdadero o falso? Habla. ¿Verdad? Verdadero. ¿Y qué te dice la tercera? Si la temperatura aumenta de 27 hasta 54, la presión se duplica. Si la temperatura aumenta de 27, ¿tú crees, jóvenes? Falso. Falso, ¿no? 54 grados Celsius está por acá, pues, ¿no? ¿Y en Kelvin cuánto saldría, campeón? La cosa es que esa presión, si llega a 54, su presión está por acá. Debe ser quién menos. Menos que quién, campeón. Que presión 3, sí o no, joven. Debe ser menos que presión 3. Entonces, acá, según la gráfica, claro. La presión 3 debe ser menor que quién, campeón. A 54 grados Celsius. La presión 3 debe ser menor que quién, dime, que la presión 2, o sea, que menor que quién, que 2,67. Clave. La asunto es verdadera, ¿no? Sí. Así. Sería falso. Sí. La C, casita. Así que está, campeón. ¿Así todo claro? ¿Pregunta, duda? Profesor, una pregunta. Sí, dime. En la teoría cinética molecular de los gases, cuando menciona que el volumen tiende a cero, se refiere que el volumen de cada molécula tiende a cero, ¿verdad? O en general. El general, ¿no? Y si es en general, se entiende que todo, cada uno debe ser. O sea, el volumen es despreciable. Es decir, en general, todo. Si el volumen es despreciable, entonces la suma de cero va a ser cero, ¿no? Por así decirlo. Ok, gracias, profesor. Ok. La pregunta 4 dice así. Un recipiente de 10 litros contiene 8 gramos de metano, 7,5 gramos de él, a una temperatura tanto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy acá. Ya, campeón. Tengo así. Recipiente. Un recipiente, volumen, ¿cuánto? 10 litros. Contiene metano. ¿Qué más contiene? Etano. Contiene, o sea, 8 gramos de metano. Señor, ¿cuánto tengo acá? 8 gramitos. ¿Cuánto tengo acá? 30 gramos. ¿Cierto? Ah, 7,5, perdón. A una temperatura de cuánto, campeón? 25 grados Celsius. ¿Se que vale cuánto? Dime, 200, ¿qué? 98 Kelvin.
Calcule la presión de la mezcla. Ya fue campeón de frente, creo, ¿no? Señores, directo, ¿no? Presión de la mezcla. Profesor, a ver, sí. Para toda la mezcla, sí. Para toda la mezcla. Para la mezcla. ¿Qué podría decir acá para la mezcla acá? Digo, presión de la mezcla, volumen de la mezcla, moles de la mezcla, R, temperatura de la mezcla. Nada más. ¿Qué me están preguntando? La presión. No sé cuánto será. Dígame, ¿cuánto es el volumen de la mezcla, Camilo? Te escucho, háblame, ¿cuánto es? 10. 10 10 litros. 10 litros. Las moles de la mezcla, ¿cuánto será? ¿Hay que sumarlo, sí o no? Pero señor, ¿cuánto vale acá la masa molar? 16. ¿Cuánto vale acá? 30. Te la dan. ¿Cierto? ¿Qué significa Sí. que la masa molar sea 16? Que un mol, un mol. ¿Cuánto pesa? Háblame. 16 pesa un gramos. mol? Y si 16. tengo 8 gramos, ¿cuánto sería? 0,5 mol, ¿sí o no? Ujú. Sí, Aquí, un mol. ¿Cuánto pesa acá? Dime, háblame. 7,5 30 gramos. gramos. Y si tengo 7,5, ¿cuánto será? Te escucho, háblame. ¿La cuarta parte? 0,25 mol. 0,25. Entonces, ¿cuántas moles hay en total? Dime, campeón. ¿Cuántas moles hay en total? Dime, ¿cuántas moles hay en total? 3. 3/4. ¿Cierto o no? R, si está en atmósferas, te pega atmósferas, ¿sí o no? ¿Cuánto vale? Dime, campeón. La clave está en atmósferas. Ajá, claro. ¿Cuánto vale? 82 sobre 0,082. cuánto. Sobre 1000, ¿no? 1000. Sobre Sí. 1000. Sí. ¿Y la temperatura cuánto vale? 200, ¿qué? 98. Listo. La verdad es que el dato está horrible, pero no importa. El dato está horrible, pero ni mojo. No es exacto. ¿Cuánto es la presión de la mezcla? Tú mismo eres. A ver, díctame la respuesta. Calcula, campeón. Casita ya hace. Profesor, Dime. ¿cómo obtuvo la temperatura de 298? Es que cuando tienes en grados Celsius, ¿cómo lo pasas a Kelvin? Simplemente cuánto se le suma. 293. Si tienes 25 grados Celsius, ¿cuánto se le suma para pasarlo a Kelvin? Súmale 273. ¿Cuánto queda? 298. Vaya, Ese es el punto. gracias. Ok. Entonces me dijiste que sale cuánto? 1,83, ¿no? Campeón, esa pregunta sí que puede ser directa. La pregunta 6, más interesante. ¿Puede ser o no? La 6. La pregunta 6, ¿qué dice? El dióxido de azufre es un gas que se obtiene por la tostación de minerales sulfurados y es uno de los causantes de la lluvia ácida, con la finalidad de reducir el impacto ambiental, tal, ya, dice acá, mira. Ujú. Dice, para finalmente almacenar un tanque, mira, te están dando algo directo, creo yo, ¿ah? Al final directo, ¿no? Te están dando aquí, campeón, el volumen de cuánto, dime, 34, ¿qué? Metros cúbicos. Pues sí, para esa misión, ¿ah? La presión, ¿cuánto vale, campeón? 0,41 atmósferas. ¿Temperatura cuánto vale? 67. ¿En Kelvin cuánto es, campeón? Háblame. ¿Cuánto vale en Kelvin? Te escucho, campeón. Vamos.
Menos 40. ¿Cuánto vale en Kelvin? ¿Cuánto vale en 140. Kelvin? 340. 340. Que están hablando del SO2, ¿verdad, jóvenes? Como están hablando del SO2, la masa molar, ¿cuánto vale acá? 64. ¿Y qué te están preguntando? Simplemente la masa, ¿no? Te preguntan la masa. Te están preguntando la masa. Muy bien, te preguntan la masa. En este caso, campeón, ¿la masa en qué? Ah, en kilogramos. Ya, pues transformamos. Al toque. Presión. Moles. Esas moles aquí es igual. ¿La masa entre qué? La masa molar por RT. Listo. Presión, ¿cuánto vale, campeón? Sería 41 sobre 100, así. Sí. Volumen, ¿cuánto vale? En litros, 34 y 3 ceritos por acá. Masa, en gramos. Masa molar, ¿cuánto vale? Háblame. 64, ¿no? 24. R, ¿cuánto vale en atmósfera, campeón? 0,082. ¿Cuánto vale? 82 sobre 1000. 100. Temperatura, 340. Y viéndolo bien sale exacto, ¿no? $32. ¿Cuánto sale? Se va. 32. ¿Cierto? Se queda. ¿Cuánto sale? ¿32? 32 kilogramos. Ya. Sale 32. Entonces la pregunta 6, la verdad, jóvenes, estaba sencillo. La clave es la letra dedito, ¿no? Bien. Bien. Tienes la pregunta número 6, campeón. Ahí tienes la pregunta número 6. Sigamos. La pregunta 6. Ajá, la pregunta 7, campeón. Pregunta 7. Dice así. La 7. Dice así. Es muy peligroso que los balones de gas se expongan al calor ya que pueden explotar. Los balones de gas de uso doméstico están diseñados de tal modo que su sistema de seguridad puede soportar como máximo 15 atmósferas. Dice, como máximo soporta ¿cuánto? 15 atmósferas. Bueno, aquí dice, ¿no? Según el dato del problema, dato. Es que el balón como máximo soporta ¿cuánto? 15 ¿qué? Atmósferas. Como máximo. Si un balón de gas utilizado para un negocio se encuentra a 8 atmósferas y 27 grados Celsius y por error colocado cerca de la cocina por la cual su temperatura aumentó hasta 177. Dice, ¿se rompió uno? ¿Explota o no explota? Ajá, te están diciendo, al inicio, campeón, al inicio, ese balón, tiene una presión de 8 atmósferas, temperatura ¿cuánto? 27 grados Celsius. Dice que por error, la temperatura llegó a ser ¿a cuánto? Y me campeón, 177, wow. ¿Cierto, jóvenes?
Ya. Te están pidiendo dos cosas. La presión final. Y la pregunta es, ¿explota? Inicial. Final. Inicial. Ay, ay, ay. Ahora, ¿qué haríamos acá, campeón? Ay, campeón. Quiero que entiendan la información. Una pregunta, jóvenes. Para que explote ese balón, ¿qué presión debería tener? Te escucho. Habla. Superior a atmósfera. Mayor ¿Cuánto? de 15 atmósferas. 8. 15. ¿10? Superior a 15. 15. 15. Mayor o igual a 15. 15, no. Superior a 15. Claro. Dice como máximo, como máximo. Esta no soporta 15, pues. Como máximo. Entonces, ¿cuánto debe ser? ¿Más que 15, sí o no? Entonces, simplemente ahí te trabajo. Está bonito, ¿no? Campeón, ¿qué diremos acá? Al toque. ¿Qué diremos acá? Reemplaza, campeón, un gas en dos tiempos diferentes. Padito a padito. Presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión 2, volumen 2, temperatura 2. Jóvenes, si es un balón de gas, el volumen, ¿cómo sería? Dime, dime, Constante. constante. Se va. Listo. ¿Qué te queda? Háblame. Presión 1, ¿cuánto es? 8. Temperatura, ¿cuánto será? 27 o 300, dime, cambio. ¿Cuánto es? 300, ¿no? Presión 2, ¿cuánto vale? Dime, te escucho. No, presión final, ¿no? Pues acá. ¿Cuánto 50? Fíjate. Sí. ¿Cuánto es la presión final? Calcúlalo. 12. 12.000. Ya. Entonces, ¿explota o no explota? Habla. No. No explota. No. Explota. Plano. Por lo tanto, no explota. Aquí. Recuerda que la presión máxima que puede soportar, ¿cuánto es? 15 atmósferas. Y como te salió 12, entonces, por lo tanto, no va a explotar. Ese es el dato del problema. Muy bien, campeón. Dime la verdad. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Ujú. Pregunta 8. A ti la pregunta número 8 dice así. Ajá. Dice, cuando se inhala, el aire, este ingresa a los alvéolos del pulmón y los componentes del aire se intercambian con los gases disueltos en la sangre. Por lo que la composición del gas alveolar es muy diferente al del aire atmosférico, claro. A continuación se muestra la composición molar y las presiones parciales del aire según lo siguiente. Ay, 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 qué bonita pregunta. A ver, campeón. Vamos a ver acá, mira. Tú tienes tu PDF totalmente descargado, ¿cierto? Y en tu PDF, campeón, observarás lo siguiente. Dice que la presión... A ver,
La presión atmosférica en los pulmones, atmosférica, ¿no? Cuando entra, ¿cuánto es? 78,6% de nitrógeno, 20,9% de oxígeno, etc. Pero sin embargo, en los alvéolos, campeón, la presión alveolar es diferente. Del nitrógeno, ¿cuánto hay? 569 milímetros de mercurio, del oxígeno 104, y así. O sea, te están diciendo que la presión que entra, bueno, o sea, en nuestros pulmones, ciertos jóvenes, cuando ingresa el aire, es diferente el aire que ingresa directamente a los pulmones al que ingresa a los alvéolos de esos pulmones, que es diferente de acá. Escucha, dice, al respecto seleccione lo correcto. A ver, dice, la presión parcial del nitrógeno en el aire es 597 puntos tal, ¿verdad o falso el toque? La presión parcial en el aire. Según el gráfico, ¿cuánto es la presión parcial del nitrógeno? Háblame en el aire, campeón. Según la tabla, ¿no? Según la tabla. Según la tabla, campeón. ¿Cuánto es la presión parcial del nitrógeno? ¿Dónde? En el aire. Te escucho, campeón. ¿Cuánto es? Háblame, te escucho. ¿Cuánto es? Habla. ¿Cuánto es? Te escucho. 569. En el aire, dice. En el aire. En el Ah. aire, no en los alvéolos. 78,6. Claro, ¿cuánto es? ¿Es cuánto? 78,6. ¿Qué cosa? Porcentaje, por ciento, sí o no, jóvenes. Por ciento. ¿Pero por ciento de quién? ¿De quién? ¿Y del aire cuánto vale? ¿No es una atmósfera, campeón? ¿Y eso cuánto vale en milímetros de mercurio? Vamos, dime, ¿cuánto vale? 700, ¿qué? 60, ¿no? 770. 60. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale ahí? 597,36, profesor. 597,86. 36. Entonces, ¿verdadero o falso? Ala, ¿tú qué dices? ¿Verdad? Verdadero. Ese es verdadero. Muy bien. Verdadero. Muy bien. Joder, siguiente paréntesis. ¿Qué dice? Siguiente paréntesis, campeón, dice así. Mira. A ver, vamos a ver qué es en el siguiente paréntesis. Dice, el porcentaje molar de dióxido de carbono en los alvéolos vale tanto. Ajá. Porcentaje molar, a ver, campeón, ¿cómo que porcentaje molar de dióxido de carbono en los alvéolos vale tanto? Una pregunta, campeón. Tú sabes que la presión es proporcional a la cantidad de moles. ¿Qué significa? A mayor presión es porque tengo mayor cantidad de moles. O sea, si a mí me están diciendo el porcentaje molar, implica decir que es lo mismo el porcentaje de presión. Es lo mismo, campeón. Entonces, según la tabla, en los alvéolos, según la tabla, ¿sí? Según la tabla, en los alvéolos, campeón, dice acá. A ver, ¿cuál es el porcentaje de presión de frente, vos? De dióxido de carbono en los alvéolos. Tigre, según la tabla, ¿cuánto es la presión del dióxido de carbono? Habla, te escucho. ¿Cuál es? Háblame. En los alvéolos, dime. ¿Cuál es la presión? Te escucho. 40. 40. Sobre el total. ¿El total cuánto es? ¿Hay que sumar, sí o no? Súmale. Súmale, vamos, súmale.
¿Cuánto es la presión total? Súmale. 760. Justo, ¿no? 760. ¿Y eso por cuánto? 100%. ¿Cuánto sale? $5,26. ¿5 como cuánto? ¿26 o no? 26. 20 cuánto, a ver, con con dos decimales, 26. 26. 26. ¿verdadero o falso? Verdadero. Va a ser complicado, ¿no? Porque dice ahí, campeón, en 0,5 litros de aire alveolar, a esa temperatura están contenidos, hay que calcular simplemente. Joven de frente, están hablando del oxígeno finalmente, del oxígeno. A ver. A ver acá. ¿Para quién? ¿Cuál es el oxígeno de los alveolos? 104. Ajá. La presión, según la tabla, ¿cuánto vale? ¿104 sí o no? 104 ¿qué? Milímetros de mercurio, al toque, campeón. Por volumen, ¿cuánto vale? Dime. Medio litro, ¿verdad, jóvenes? Pero esas moles aquí es igual. ¿La masa entre qué? Entre la masa molar, ¿cierto? La masa molar, ¿cuánto vale? 32, ¿cierto, jóvenes? R, ¿cuánto vale en milímetros de mercurio? R, ala, ¿cuánto vale R, campeón? 62,4. Bueno, 624/10, ¿tú me entiendes? ¿Y la temperatura cuánto vale ahí, campeón? 37. ¿Y en Kelvin cuánto sale en Kelvin? Dime, te escucho. 310. 310 Kelvin. A ver. Es operativo simplemente. Hazlo, campeón. Calculadora, normal. Hazlo. ¿Cuánto sale? A ver, ¿cuánto sale con calculadora? No te los problemas. ¿Cuánto sale, no? ¿Sale o no lo que te dicen ahí? A ver, campeón, ¿cuánto salió? ¿86 miligramos, profesor? ¿Cómo dices? 86 miligramos. Pero sale diferente de 171, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces, falso, ¿no? Diferente. Simplemente es hospedar, joven. Simplemente es hospedar. Nada. Muy bien, Profesor, campeón. Dime. una consulta. ¿La presión parcial viene a ser una fórmula? No. No, al final la presión parcial es un porcentaje simplemente, ¿no? De lo que tienes. ¿Y y cómo lo hallo? ¿Me podría explicar de nuevo esa parte en la primera? No, es que aquí no hay una de presión parcial, simplemente te lo están dando en la tabla.
En la tabla, ¿cuánto es la presión del hidrógeno? Fíjate tu tabla. ¿Estás fijado tu tabla? Te lo dan en la tabla. Ese Mm, 104 es según la tabla, pues. ¿Y cómo calculó acá la primera? O ¿Cómo? sea, la presión parcial de nitrógeno en el aire atmosférico. ¿Cómo le salió la primera? O sea, ¿cómo hizo 78 entre 6,6 entre 100? Porque el problema Por... te lo dice. ¿Has leído el problema? Sí, profesor. En la tabla que Pero- hice para el caso del aire, ¿cuánto es el porcentaje que tiene el nitrógeno? ¿No es 78,6%? Ujú. Ya, pues el 78,6% ¿de quién? De todo. Y toda la presión del aire es una atmósfera que es 760. Ah, ya, entonces lo multiplicó por Claro, 760. te lo dan al Y ese, final. y ese 100 viene a ser el porcentaje, nada más. Nada más, o sea, te lo van a dar. Al Y en final, la segunda, el porcentaje molar es lo mismo, ¿no? así es. Así es. Ya. Muy bien. Ahora una ¿Tomamos consulta. fotos a poner? Sí, dime, te escucho. En la tercera, cuando menciona aire alveolar, solo considero el oxígeno, ¿verdad? Porque así te lo dicen. Te están preguntando la masa de oxígeno, así es. Ahí te Ah, lo ok. dicen. Si me Gracias. hubiesen dicho de repente del CO2, hubiese considerado otro valor, pues, ¿no? Así es. Muy bien. Sí. Bien, campeón. La 8 pero no me falso. Profesor, una consulta. Listo. Dime. En las 5, como no me mencionan un cambio de temperatura, asumo que se mantiene constante, ¿verdad? Claro, así es. Así es. Así es, sí. Listo, Eso quería gracias. decir. ¿Puede dar la clave, por favor? Ahí, campeón. Fíjate la pregunta 9. Dice así. Se tiene una mezcla de gases A y B. Si 6,4 gramos de A ocupa a condiciones normales tanto, y la masa molecular de la mezcla, ya, mira, mira, tengo una mezcla por acá. Gas A y B. Dice, tengo 6,4 gramos de este señor. Ocupa 4,48 litros a condiciones normales. Ya, bueno. Solamente de A. Dice, y la masa molecular de la mezcla vale tanto. Bueno.
Ahí es la masa molecular de B. Bueno, me están preguntando para comenzar esto, ¿no? La masa molar de quién? De B. Eso me están preguntando. Sabiendo que la fracción de A es 4 veces la fracción de B. Ya escucha. Dato. La fracción molar de quién? De A es 4 veces fracción molar de quién? De B. ¿Cierto? Nada más. Profesor, ¿qué fracción molar? ¿Qué es eso? Está posible, me escucha. Te lo pondré así bien facilito en blog. Lo voy a borrar acá. Mira. Facilito. Tienes un recipiente que tiene nitrógeno, oxígeno, CO2. ¿Me captas o no? Supongamos que tienes 2 moles de nitrógeno, 3 moles de oxígeno, no sé, y 5 moles de CO2. Entonces es una pregunta razonable. Una fracción, eso no es la comparación de dos cantidades. Yo te pregunto, ¿a qué es igual la fracción molar del nitrógeno? Háblame, escucho. Lo que quiero, entre lo que tengo, pues campeón, habla, ¿cuánto es? Háblame. ¿2 qué? ¿Cuánto? Habla, ¿2 cuánto? Dime. Sobre 10. 2 décimos. 10. ¿A qué es igual la fracción molar del oxígeno? Háblame, te escucho. Lo que quiero, 3 Tres sobre 10. 3 décimos. ¿Y a qué es igual la fracción molar del CO2? Háblame. 5 entre 10. 5 entre 10. Listo. O sea, es una comparación simplemente. En otro mundo, o sea. Es una pregunta razonable, señores. La suma de fracciones molares, ¿cuánto debe sumar? 1. 1. 1. Dime tú. No es nada, o sea, es algo que es razonable. Fracción molar, ¿qué fracción? Comparación. Fracción molar, lo que quiero entre lo que tengo. Nada más. Entonces, al toque, mira acá. Yo quiero que tú seas así astuto, directo y campante. Profe, la fracción molar de A es 4 veces la fracción molar de B, ¿sí o no? Pero una pregunta, la suma de fracciones molares, ¿cuánto debe darte? ¿No debe darte 1? ¿Sí o Sí. no? Sí. Entonces ya salió, pues. Mira, vamos a razonar, simplemente vamos a razonar acá, un razonamiento acá. Este es dato, ¿cierto? Este es dato el problema. De aquí, dígase, la fracción molar de A es a quién? Fracción molar de B, ¿como cuánto? 4 es a 1, ¿cierto o no? Entonces, la fracción molar de es como cuánto, dime, como 4K y de como cuánto, 1K, sí. 4K y 1K. Pero campeón, la suma ¿cuánto debe darte? ¿No debe darte 1, campeón? ¿Cierto o no? Pero la suma, sea 4K más K, 1. ¿Cuánto vale K? Háblame. ¿Un quinto? Sí. Y si K vale un quinto, ¿eso qué significa, pues, campeón? ¿Eso qué significa? Ya está, ¿no? Por lo tanto, aquí la fracción molar de A es como ¿cuánto? 4 quintos. Y la fracción molar de B es como ¿cuánto? Háblame. Un quinto. Hasta ahí creo que te das cuenta. Jóvenes, ahora ya, pues, vamos a ver acá. Vamos a pensar. Pero profesor, ¿esto qué significa? Mira, acá viene tu razonamiento, acá viene tu lógica, acá está tu criterio. Me dice que 4,48 litros a condiciones normales tiene ¿cuánto de masa?
6,4, ¿sí o no? Correcto. Y por teoría, campeón, así, por teoría, a condiciones normales, un mol, ¿cuánto de masa siempre tendrá? Hablan, perdón, ¿qué volumen ocupará? Dime, campeón, 22,4. 22,4 litros. 0,4 ¿Dónde litros. digo acá? Mira, una pregunta completa esta última que está acá, ¿no? Aquí. Hallando la masa molar de A. ¿Puede ser o no, jóvenes? Yo razono. A ver. 4,48 litros. ¿Verdad? 4,48 litros, campeón. ¿Cuánto equivale? Háblame, te escucho. 6,4 gramos. ¿Cierto o sí o no? Entonces, 22,4 litros, que es un mol, ¿cuánto de masa se da? La masa de un mol. Y la masa de un mol exactamente a qué es igual. Háblame, dime a qué es igual. A la masa fórmula. La masa fórmula de quién, dime, de A. Regla 3. Dime. ¿Cuánto sale? Te escucho, campeón. Opera, ¿cuánto sale? Vamos, háblame. 32. Profe, ahora, ya, hasta ahí tú lo puedes razonar, hasta ahí lo puedes entender. De repente lo que viene es masa molar aparente, este es un adicional, mira. Quiero que te puedas pensar en lo siguiente, campeón. Escucha. Quiero que te puedas pensar en lo siguiente. Escucha. Jóvenes, seamos honestos en una cosa. Una mezcla tiene fórmula química o no la tiene. Te escucho. No. No la tiene. Y No. si no la tiene, una mezcla tendrá una masa molar, una masa fórmula. No la tiene. No. No. Entonces, ¿cómo te están diciendo la masa molar de la mezcla? ¿Te das cuenta que no tiene sentido eso? No tiene sentido eso. Pero sin embargo, eso va a ser el único plus que te voy a decir. Sin embargo, esa masa molar de la mezcla, más decente es llamarle masa molar aparente. ¿Me dejo entender? Aparente masa molar. Escucha. Entonces acá digo, ¿no? Ya. Luego, pues, y la masa molar aparente, campeón. ¿Ya me entiendes por qué no? Y esa masa, eso sí tiene un cálculo. Eso sí, ahí ya no puedo evitarlo. Esto es razonable. Ahí no puedo evitar, eso sí, caballero. Esa masa molar, sí. Masa molar aparente, así. Esa masa molar, te va a poder facilitar, bien fácil. Aquí es igual. Es la fracción molar de una sustancia por ¿quién? Masa molar de la otra, más que fracción molar de otra sustancia por ¿quién? Masa molar de la otra. Y así. Si tiene 3, 4, 5, 6, ya dependiendo. En este caso, esa mezcla, campeón, ¿cuántas sustancias tiene? ¿Solamente 2, sí o no? Dale, reemplaza y ya salió todo, campeón. ¿Cuánto vale la masa molar aparente? Dime, ¿cuánto vale? Dime, 34, háblame. 4, ¿sí o no? ¿Es igual a quién? Habla. ¿Es igual a quién? Escucha, dime, campeón. ¿Cuánto es la 4 fracción quintos. molar de esta primera? ¿Cuánto es la fracción molar de A? Habla. 4 quintos. 4 quintos. Multiplicado por su masa molar, que acabo de calcularlo. ¿Cuánto es? Dime, al toque. 32. 32. 32. ¿Y cuánto es la fracción molar de la segunda? Háblame. Un quinto. Un quinto. Un quinto. Multiplicado por quién, campeón? Por la masa molar de B. Quiero que te miren, ¿sí o no? Muy bien. ¿Y cuánto vale? Nada más. Ahí sale tu respuesta, campeón. A ver, ¿cuánto sale? Al toque nomás, a ver. Déjame la clave ahí, jóvenes. Uy, me lo contrapasé. A ver, ¿cuánto sale? 44, profesor. 44. Quede todo.
¿Cuál es? Dime, la letra, ¿cuál es? Esa pregunta sí es buena. Es la letra Bcita. ¿Sí? Entonces, lo único adicional acá es esto. Masa molar aparente. Fracción molar por la masa molar del primero, más fracción molar del segundo. Y fracción molar simplemente es una comparación y punto, ¿no? Lo que quiero entre lo que tengo. ¿Sí? ¿Ves? Eso no es nada del otro mundo. Es lo que quiero entre lo que tengo. Ya ve, campeón. Después ya yo le entrego todas las claves de la 5 y de la 10, ¿no? Ya que son prácticamente las 5 ya lo tendrán con ustedes. Y la pregunta es una pregunta del tema pasado ya. Un repasito. Ya Petires, ahí nos quedamos. Nos vemos la próxima clase. Siempre Dios mediante. Cuídate, jóvenes. Gracias. Nos vemos. Que tengan un buen recreo.